¿no? Y para todos los compañeros que lo de la evaluación del docente ya está activa, cualquier cosa. Ah, perfecto, perfecto. Ahí donde pueden desquitarse. Ok, listo. Entonces vamos Bueno, a por los puntos, por los puntos. por los puntos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, cierto. Algo ayuda. 3 puntos creo que les dan, ¿verdad? Sí, claro, sobre la nota. Sí, sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda, vamos a proceder a ver un poquito hoy sobre las heurísticas de Don Jacob. No hemos visto, ¿verdad? Vimos las reglas de oro, no hemos visto las de Don Jacob, ¿verdad? Ok, básicamente Don Jacob, al igual que con las reglas de oro, ¿verdad? Nos va a determinar, yo diría, una guía, ¿verdad? Por dónde deberíamos de nosotros irnos cuando estamos haciendo el diseño de nuestras interfaces, ¿verdad? Eh, es importante que siempre consideremos que cuando hablamos de las heurísticas de Nielsen nos van a ser muy útil poder hacer una evaluación de las mismas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que vamos a evaluar nuestras aplicaciones, nuestras interfaces desde el punto de vista de estas heurísticas, ¿verdad? Esto nos garantiza a nosotros que vamos a cumplir algunas metas, algunas métricas, vamos a cumplir un estándar, ¿verdad? Que ya está especificado a lo largo de la industria tecnológica, como podríamos decirlo nosotros, ¿verdad? Y nos va a servir de mucho, ¿verdad? En este caso en particular. Bueno, por acá nos dice que una heurística, ¿verdad? Se dice que básicamente es la manera de buscar la solución de un problema Profe, mediante no está métodos. compartiendo por No aquí. estoy compartiendo. Ok, perfecto. Ya No. vamos a ver. Y se supone que sí, déjeme volver a descompartir para compartir. Ok, ahí ya descompartí. Dígame, me confirman, perdón. Ahí sí, ahí estoy compartiendo. Ahora sí, profe. Ok, Sí. muy amable, gracias. Entonces, bueno, básicamente las heurísticas, lo que mencionaba, es la manera, ¿verdad?, en la que nosotros buscamos soluciones a problemas mediante métodos que no tan rigurosos, ¿verdad? Eh, algunas veces reglas empíricas, ¿verdad? Podríamos decir, o cualquier otra característica que nos permita encontrar o garantizar una evaluación adecuada, ¿verdad? Eso es importante. Don Nielsen, ¿verdad? Es experto, ¿verdad? En el tema de evaluación o pruebas de usabilidad. Eh, nació en 1957, nació en Dinamarca, ¿verdad? Es una persona muy respetada en el ámbito mundial a nivel de lo que es, nosotros vamos a conocer como la usabilidad a nivel de las aplicaciones o los sitios web, ¿verdad? Y pues básicamente también es una persona que, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Es muy, muy respetada y ha estudiado mucho el tema y el comportamiento de la usabilidad de nuestras diferentes interfaces, ¿verdad? Al igual que en las reglas, eh, tenemos una enumeración, ¿verdad? Vamos a ir viendo una a una. Luego vamos a hacer en algún momento en particular una pequeña evaluación desde el punto de vista de las heurísticas, ¿verdad? Y es importante, repito, que siempre las consideremos, las tomemos en cuenta y, ¿por qué no decirlo?, las vayamos siguiendo, ¿verdad? La primera nos dice que la visibilidad del estado de la página es sumamente importante. Ya vamos a ver qué significa eso. Que tenemos que utilizar el lenguaje de los usuarios. También nos vamos a dar cuenta que algunas de estas heurísticas corresponden o hacen match, ¿verdad? Con las famosas reglas de oro que también estuvimos analizando en semanas pasadas, si no me equivoco, la semana pasada. La tercera nos dice que el control de la libertad del usuario debe permitirse. La consistencia y cumplimiento de los estándares. La prevención de errores, ¿verdad? Minimizamos la carga o debemos de minimizar la carga de nuestros usuarios, de la memoria de nuestros usuarios, la flexibilidad y eficiencia del uso de nuestras interfaces. En definitiva, debemos de tomar en cuenta la parte estética y el diseño minimalista. Esta no hacía referencia puntual en las reglas de oro y ahorita vamos a ver qué significa esto. Eh, toda la ayuda que debemos de brindarle a nuestros usuarios cuando se presentan errores y en definitiva la documentación, ¿verdad?, que vamos a tener que proveerle. Bueno, ¿qué significa la parte de la visibilidad del estado del sistema? Siempre debemos de mantener a nuestros usuarios informados de qué es lo que está sucediendo en nuestra interfaz, en nuestra aplicación, ¿verdad? Hay que retroalimentarlo de una forma adecuada
en el tiempo razonable. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si estamos haciendo una carga de un archivo, si estamos procesando algún, valga la redundancia, un proceso, ¿verdad? Si estamos generando un proceso en nuestra interfaz, etcétera, etcétera. Y eso conlleva un tiempo o una serie de tareas, ¿verdad? Entonces, lo ideal, lo adecuado es que nosotros estemos mostrándole a nuestros usuarios qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nuestro usuario se percata, o más bien todo lo contrario, no se percata de qué es lo que está sucediendo detrás de la aplicación? La interfaz no le muestra qué es lo que está sucediendo. Pues entramos en ansiedad, todos hemos vivido, ¿verdad? Cuando un equipo se está pegando, no sabemos qué está sucediendo detrás, etcétera, etcétera. Y pues obviamente entramos en angustia, ¿verdad? La visibilidad de un sitio web implica, y voy a hacer una referencia ahorita, indicarnos siempre, bueno, a quién pertenece ese sitio web, dónde está radicado, ¿verdad? Pertenece, en este caso en particular, me gusta mucho mostrarles este sitio, porque este sitio estaba vivo o habilitado hace unos 3 años, menos de 3 años, si no me equivoco. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo tenía este sitio web. Más adelante vamos a sacar algunas conclusiones y nos damos cuenta, el sitio tiene, yo diría, una fachada un poquito, no sé cuál será la palabra, no muy atractiva, vamos a decirlo, ¿verdad? Una fachada un poquito hecha a la antigua, pero bueno, ese era el sitio que tenían hace 3 años. Hoy por hoy tienen un sitio renovado, remozado, ¿verdad? Cumple ya algunas características. Sin embargo, ese sitio, a pesar de que tiene un diseño antiguo, y repito, ya no está en línea, por lo menos ya este no es el front-end del sitio en este momento, ¿verdad? Sin embargo, ya en estos años ya utilizaba algunas de las heurísticas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de la número 1, que es la visibilidad del estado del sitio, nos muestra dónde estamos ubicados, ¿verdad? Nos muestra un logo, nos muestra una bandera, nos muestra algunos textos que nos dan a entender que nos encontramos, en definitiva, en el sitio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿verdad? No cabe la menor duda. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del tema del proceso, cuando estamos, por ejemplo, subiendo una foto en Facebook o en, no sé, en Instagram, en la misma aplicación de WhatsApp, ¿verdad? Cuando estamos tratando de enviar un archivo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por dónde va? En la misma universidad, a veces estamos haciendo, ok, Priscila, parece que nos manda un mensaje. Ok, no hay ningún problema si me está escuchando por ahí. Entonces, cuando estamos subiendo, por ejemplo, algún archivo, alguna aplicación, pues evidentemente indicar que estamos por algún porcentaje de avance, ¿verdad? En la tarea. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de tener el cuidado de utilizar los algoritmos adecuados y necesarios para poder garantizar que la información que le estemos presentando al usuario sea información fidedigna, ¿verdad? Porque estoy seguro que también a todos nos ha pasado y uno dice, qué raro, pues, el 90% del archivo subió muy rápido, pero el otro 10% está sumamente lenta. Un momentito, por favor. Ok, perdón, continuamos entonces. Entonces es importante siempre registrar el avance real de nuestros procesos, de nuestras funciones, ¿verdad? Siempre generarle o proporcionarle a nuestro usuario un feedback constante, ¿verdad? Eso es sumamente importante eso. Las barras de proceso, ¿verdad? Como acá nos dice, nos indican en definitiva cómo sube o cómo camina o cómo está en el avance un proceso en particular, ¿verdad? Básicamente eso es lo que podríamos hablar. A veces es importante, por ejemplo, poner, no sé, iconos o animaciones, ¿verdad?
que nos vayan a brindar o que nos den ese tipo de información, que nos retroalimenten. ¿Por qué? Porque entonces, al ser un poco el tema con movimiento, no ser tan monótono, ¿verdad? El usuario pues se encuentra un poquito más atractivo las famosas interfaces nuestras, ¿verdad? Importantísimo considerarlo. ¿Hasta acá hay Profe, alguna duda? perdón, ajá, sí. Adelante. Y con respecto a la primera imagen que hice como saber dónde estoy, algo así era. Digamos, Ajá. en ese caso, porque es una página nacional, pero si fuese una página para comprar algo así, sería que logos de la empresa o cosas así. Claro, por ejemplo, si nosotros vamos a la página de Amazon, ¿verdad? Ustedes ven que está muy bien referenciado, tiene el icono de Amazon, tiene la referencia específica, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a La Nación y nos encontramos en La Nación eso mismo. Vamos a Cisco, por ejemplo, una página de Cisco.com, nos encontramos que tiene el logo de Cisco. O sea, aquí la idea es, si yo genero un sitio web, y esto es importante que ustedes lo consideren por el proyecto final que ustedes van a generar, ¿verdad? Es yo necesito mostrarle a mi usuario una cara, ¿verdad? El usuario debe determinar sin mayor dificultad que se encuentra en un sitio en particular, que está donde desea estar, ¿verdad? Claro, aquí viene todo un tema del famoso phishing, ¿verdad? Por aquello que alguien lo esté considerando por ahí, bueno, y sí, pues, alguien me puede clonar el sitio y evidentemente si me clonan el sitio, pues podría ser que yo engañe, ¿verdad? A un usuario en particular, haciéndole creer que se encuentra en un sitio y está en otro, ¿verdad? Eh, Aquí hay un tema que ya no es un tema de diseño de interfaces, hay un tema de seguridad desde el punto de vista del usuario. El usuario debería siempre preocuparse por ejemplo, navegar en el sitio adecuado. Tiene muy mala costumbre, por ejemplo, los usuarios de meterse, no sé, se me ocurre, necesita ir a hacer una transacción a un banco y de pronto le da en Google, no sé, vamos a poner ahí comercial, ¿verdad? Banco Popular de Costa Rica. Y de pronto Google le aparece. En buena teoría, Google lo debería demostrar un link adecuado, ¿verdad? Pero eso no nos garantiza 100% que Google no le pueda mostrar, por alguna razón, ¿verdad? En algún momento determinado del tiempo, un icono, perdón, un hipervínculo hacia un sitio que no sea el sitio oficial. Y por consiguiente, podríamos estar sujetos ahí a un fraude, ¿verdad? O a un phishing, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es importante. Yo le muestro, yo me preocupo como diseñador de interfaz a mi usuario, le muestro al sitio en donde me encuentro. Pero eso, aquí es importante tenerlo en cuenta, eso no le garantiza al usuario 100% que se encuentre en el sitio adecuado. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Ok. Bueno, utilizar el lenguaje de nuestros usuarios, ¿verdad? Debemos que, de alguna manera, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que hay sitios que a veces dice, bueno, versión en inglés, versión en español, que es como lo más frecuente. Obviamente también tenemos algunos otros idiomas, italiano, alemán, ¿verdad? Francés, coreano, japonés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente vamos a encontrar en los dos, diría yo, tal vez los dos idiomas más comerciales, ¿verdad? Y yo sé que por aquí alguien me va a decir, no, mire, profe, el portugués es muy comercial, estamos de acuerdo, pero digamos, normalmente la mayoría de los sitios nos ofrecen como esos dos sabores, ¿verdad? Como el inglés y el español. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, en español, cuando hablamos o cuando generamos un sitio en el idioma español o cuando generamos un sitio en el idioma de inglés? Lo ideal acá es tratar de utilizar el lenguaje, ¿verdad? De los diferentes usuarios, lo más cercano posible a, yo diría que a la masa, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Evidentemente, por ejemplo, si hablamos del español en España, probablemente hay palabras, ¿verdad? O referencias muy particulares que tal vez en Costa Rica no utilicemos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que tener muy claro, tenemos que orientarnos, puntuar muy bien ese norte, ¿verdad? Darnos cuenta a quién está dirigida nuestra aplicación, nuestro sitio web, a pesar de que se encuentra en el web y que todos tenemos claro que en el Internet es mundial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que puntuar cuál es nuestro mercado meta. Y teniendo en cuenta quién es nuestro mercado meta, podemos tratar de garantizar que el lenguaje que utilicemos esté orientado y destinado a ese mercado meta, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que si en Costa Rica utilizamos una palabra muy particular que no signifique, por ejemplo, de que, pues, que sea una palabra
pachuca, como le dicen, ¿verdad? O una palabra mal utilizada, etcétera, etcétera, pues la orientamos muy, muy en particular. En consecuencia, si nosotros generamos un sitio pues global, ¿verdad? Y por alguna razón tenemos que hacer una referencia a un hipervínculo, pues podría ser que la mejor palabra para poner que se vaya a un hipervínculo no sea precisamente esa, hipervínculo. ¿Por qué? Porque podría ser que nuestro mercado meta, ¿verdad? No conozca 100% de las personas qué es la palabra o qué significa una palabra hipervínculo, ¿verdad? Entonces tal vez un enlace, ¿verdad? Tal vez cambiar hipervínculo a la palabra hipervínculo por enlace o por acceso, ¿verdad? Entonces vean que es un tema ahí también un poquito de sentido común, de alguna manera, ¿verdad? Entonces dice por acá, el sistema siempre deberá hablar el lenguaje de los usuarios con las palabras, con las frases y los conceptos familiares, en lugar de que los términos estén siempre orientados a nuestros sistemas. Utilizar convenciones del mundo real haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá hacemos una referencia. Vean lo que tenemos aquí. Dice reemplazo de términos, reemplazar el término referencista virtual por ayuda, ¿verdad? O sea, referencista virtual suena muy bonita, muy sofisticada la palabra, es viable, ¿verdad? Es válida, pero ayuda suena mejor, definitivamente. El usuario común, corriente, el usuario general, el global, ¿verdad? La masa va a entender mejor ayuda que referencista virtual, ¿verdad? Por ejemplo, legislación nacional por leyes chilenas, en este caso en particular, ¿verdad? O leyes de Costa Rica. Pues no cabe la menor duda, me encuentro en un sitio de Costa Rica, me encuentro en un sitio chileno y por consecuencia estoy haciendo referencia a las leyes de ese país, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. El control y la libertad para cada uno de nuestros usuarios, ¿verdad? A veces el usuario pues elige opciones, ¿verdad? Por error. Siempre debemos de proveerle la posibilidad a nuestros usuarios de una salida de emergencia, ¿verdad? Una salida que esté bien definida, ¿verdad? Siempre debemos de darle la posibilidad a nuestros usuarios de tener la posibilidad, ¿verdad? De salir del estado que en ese momento no desee estar. Evitar pasar por una serie de pasos, ¿verdad? Para echar para atrás en algún momento. Siempre es importante, en la medida de lo posible, porque habrán aplicaciones, habrán interfaces que no lo vamos a lograr, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, siempre va a ser importante poderle suministrar a nuestros usuarios la manera de hacer y de rehacer, o deshacer, perdón, y rehacer las tareas, ¿verdad? La libertad del usuario. Por ejemplo, en este caso, no se han eliminado, ¿verdad? Los comandos, los botones, por ejemplo, de ir para atrás. No se ha eliminado, por ejemplo, la opción de que salgan pop-ups por alguna razón, si es necesario, aunque a veces los pop-ups también pueden ser un poquito peligrosos. Y hoy por hoy, por ejemplo, los browsers normalmente en condiciones normales nos los bloquean o por lo menos nos dan indicaciones de que están bloqueados, ¿verdad? Por razones obvias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha aprovechado mucho el tema de los pop-ups para meter por ejemplo, noticias no deseadas. Evidentemente eso se ha aprovechado también para temas de pornografía. Depende mucho del sitio en el que yo estoy navegando, ¿verdad? Me puede salir o me puede generar una serie de cosas, pues como su nombre lo dice, no deseadas, ¿verdad? O no deseables. Entonces se podría complicar por ahí. Pero hay sitios que hacen un muy buen uso, diría yo, del pop-up, ¿verdad? Para poder generar o ventanas emergentes, para poder generar algunas opciones bastante interesantes en cuanto al tema de usabilidad en nuestras aplicaciones web, ¿verdad? Todo lo contrario, por ejemplo, en esta página en particular, en esta página, por ejemplo, ya no hay barras de navegación, no hay menús, no hay botones, ¿verdad? ¿Y cómo hago yo una consulta a partir de allí?
¿verdad? Solo esa consulta en esa página. Bueno, ¿qué me cabe ahí? Pues cerrar el browser, no me queda de otra, ¿verdad? Para poder salir de esa página en particular. Entonces vean que voy a depender mucho también del tipo de aplicación que yo estoy tratando de generar, que estoy tratando de visualizar a través de los browsers. Así voy a poder manejar la interfaz que yo le estoy generando a mi browser, ¿verdad? O a mi usuario a través del browser. Eso es importante que lo consideremos. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe, todo bien. Una observación, algún comentario o alguna anécdota de lo que les haya pasado en el camino. Yo no la que recuerdo, no. Perfecto, entonces continuamos. Bueno, al igual que en las reglas de oro, les decía ahora, ¿verdad? Aquí hay un tema de consistencia y estándares también, ¿verdad? Don Jacob Nielsen nos dice, es importante mantener el tema de estándares, el tema de consistencia, ¿verdad? Los usuarios no deberían de tener que preguntarse si las diversas palabras o situaciones que están viendo, ¿verdad? En ocasiones significan lo mismo. Eso no debería de ser. Y en general, debemos de seguir siempre la norma y convención de las plataformas en las cuales nosotros estamos, estamos en ese momento utilizando. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que si estamos utilizando una plataforma como la de Microsoft, ¿verdad? Pues entonces deberíamos o podríamos hacer uso y aprovechar los recursos que precisamente el sistema operativo de Microsoft, el browser, si estamos utilizando el Mac, si estamos utilizando Solaris, etcétera, etcétera, nos están brindando, ¿verdad? Esto es importante que lo consideremos y lo tenemos siempre en cuenta, ¿verdad? Seguir las convenciones, seguir las normas. Esto no significa que no podamos implementar mejoras o implementar o ser creativos, ¿verdad? No, todo lo contrario. Pero si podemos aprovechar, por ejemplo, de las bondades que nos permite una plataforma en particular, pues en buena hora. Lo que estábamos viendo por acá, ¿verdad? Todo el tema de los logos, ¿verdad? Siempre manejar un logo en particular, no, por ejemplo, a veces uno ve proyectos en donde usted dice, qué extraño, he visto como 3 logos de la misma compañía, ¿verdad? Y los 3 logos son diferentes, o estoy utilizando tipografía del tamaño diferente, del formato, el color, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los menús, muchas veces, a veces se pierde un poco el concepto de por qué utilizar los menús y al final eso significa o le brinda al usuario una serie de confusiones y yo diría que una mala experiencia a la hora de utilizar las interfaces, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, logos de diferente tamaño, diferentes tipos de letras, tipos de botones, colores diferentes. O sea, eso no se ve bien, definitivamente. Claro, hoy podríamos hablar también que si utilizamos en las páginas web o en los sitios web administradores de contenido, pues alguien nos ha hecho, yo diría, la vida un poquito más fácil, ¿verdad? Cuando estamos utilizando administradores de contenido, pues ya tenemos una serie de factores o camino, yo diría, allanado. Ya a veces nos tenemos que despreocupar un poquito por el tema del front-end, ¿verdad? La visualización, la consistencia, los estándares de los colores, de los iconos, etcétera, etcétera. A veces nos podemos despreocupar de eso. Pero en caso contrario, donde nosotros debemos de tener o tenemos que diseñar una interfaz completamente nosotros, ¿verdad? Debemos de tener muchísimo cuidado en estos casos, ¿verdad? No cometer este tipo de errores. Y pareciera ser errores, yo diría, fáciles, ¿verdad? De evitar y no siempre es tan fácil. ¿Por qué? Porque dependiendo del proyecto, dependiendo del equipo de trabajo, cuando hay más de una persona trabajando, podría ser que se incida errores, ¿verdad? Podría ser que pues una persona piense que celeste es celeste y no, tenemos 1000 tonos de celeste, ¿verdad? En particular. Entonces debemos de considerar siempre ese tipo de situaciones. En la medida de lo posible, siempre coordinar muy bien, por ejemplo, en el caso de sitios web, utilizar hojas de estilo, ¿verdad? Utilizar plantillas para poder garantizar que nuestra aplicación, nuestro campus, nuestro sitio se encuentre de una muy buena forma, bien estandarizado, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí?
Ok, vamos a ver. Prevención de errores. Como esta etiqueta nos indica, ¿verdad? Muchísimo más importante que, yo diría, que generar, ¿verdad? Buenos mensajes de errores. La idea aquí es que nuestras interfaces, nuestras aplicaciones, no sean proclives, ¿verdad?, a que el usuario pueda cometer errores. Siempre debemos de tratar, en la medida de lo posible, hasta donde se nos permita, hasta donde nos sea posible, ¿verdad?, eliminar cualquier situación que sea propensa a llevar al usuario a incurrir en un error. Siempre, siempre que hacemos una acción, ¿verdad?, o que el usuario puede hacer una acción, debemos de verificarla, primero debemos de verificarla y segundo, pues indicarle, ¿verdad?, presentarle, mostrarle al usuario, pues una confirmación antes de que ese usuario pueda ejecutar una acción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi usuario entra y trata de eliminar un registro? Bueno, si yo al usuario le dije que, o le di la opción para que elimine un registro y no le advertí que cuando elimine ese registro hay una repercusión X o Y, ¿verdad? Evidentemente podría ser que el usuario cometa un error, obviamente no deseado. Por ejemplo, en las opciones de arranque avanzado del sistema operativo de Microsoft, ¿verdad? Bueno, hay varias opciones. Hay que elegirlo, pero hay que navegar y seleccionar y le estoy indicando al usuario qué hace o qué significa cada una de las opciones que podría él tomar o utilizar, ¿verdad? No puede ser que yo le diga, por ejemplo, al usuario, bueno, ahí le doy la opción de reparar el equipo y sencillamente cuando el usuario le da clic o enter ahí, pues él hace lo que tenga que hacer el sistema operativo. No, tiene que haber una serie de pasos, una serie de verificaciones que me garanticen a mí, ¿verdad?, como administrador de la aplicación, que el usuario no va a incurrir en errores tan fácilmente. La prevención de errores, por ejemplo, esta página en particular. Bueno, ahí nos dice, ingrese su número de cédula. Bueno, ¿y cómo le ingreso? ¿Cuál es el formato del número de cédula? ¿Verdad? ¿Cuál es? Por ejemplo, bueno, en teoría todas son números, ¿verdad? Pero ¿cómo está constituido? Con dos números en primera casilla, o tres números, o un número, ¿verdad? En general, en Costa Rica utilizamos un número o un carácter numérico, ¿verdad? Así es como su nombre, así es como realmente se llama, un carácter numérico en la primera casilla. Bueno, resulta que hay sitios o aplicaciones que utilizan solamente 3 caracteres numéricos en la segunda y en la tercera casilla, pero hay otros sitios y otras aplicaciones que necesita 4, no necesita 3, y que en la primera casilla no necesita 1, necesita 2 o incluso necesita los 4 también. Va a depender mucho de la solución. Bueno, yo debería, por ejemplo, mostrarle al usuario un mensaje allí en donde me indique, bueno, cuál es el formato en el cual el usuario debe ingresar los datos para poder hacer la consulta. De lo contrario, ¿qué? De lo contrario, estoy haciendo incurrir al usuario en un posible error en cuanto al uso o formato de los datos que debe de ingresar para poder realizar la consulta. Pareciera muy sencillo, pareciera algo sin gracia, pero es algo que es sumamente importante y algo que es sumamente fácil de incurrir en un error. La sexta heurística nos dice que debemos de minimizar la carga de memoria de nuestros usuarios. El usuario no debe tener, ¿verdad? No debería de tener que recordar toda la información, o al menos parte, ¿verdad?, del diálogo de las ventanas. Debemos de minimizarle la carga de memoria a nuestros usuarios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, utilizando objetos visibles, ¿verdad?, acciones y cualquier otra opción que nos permita nuestra interfaz de forma visible, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que yo siempre voy a poder, por ejemplo, ir a un lugar del sitio web, yo siempre voy a poder retroceder, voy a poder ir al home, voy a poder ir, etcétera, etcétera, a través de objetos muy puntuales de nuestro sitio web.
¿ok? A través de botones, de elementos, de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Flexibilidad y eficiencia del uso. Las instrucciones para el uso del sistema deben ser visibles o fácilmente accesibles siempre que yo lo vaya a necesitar, ¿verdad? Yo puedo utilizar aceleradores, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar la interacción para el usuario experto. ¿Eso qué significa? Lo que estuvimos viendo la semana pasada un poco. Significa que podemos utilizar, por ejemplo, teclas rápidas. Y importantísimo, súper importante, nuestro sistema debe de permitir personalizar, acciones frecuentes que evidentemente pueden generar o utilizar nuestros usuarios expertos. Las migas de pan, ¿verdad? Es un elemento muy utilizado. ¿Qué son las migas de pan? Bueno, son pequeñas secciones, ¿verdad? Que le van brindando al usuario la ayuda para poder ir más allá. Deme un momentito, por favor. Gracias, disculpen. Ok, lo que estábamos hablando un poquito sobre las famosas migas de pan, ¿verdad? Esto significa, o podemos utilizarlo como herramienta para que nuestros usuarios no se pierdan, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Le podemos decir al usuario, mire, usted está en esta opción, ¿verdad? La relación que hay entre el sitio como tal, entre la aplicación, ¿verdad? Con el resto, ¿qué? Con el resto de la estructura, con el resto del sitio. Eso es muy, muy utilizado específicamente en los sitios que son bastante complejos o que nos dan bastantes opciones para poder navegar, ¿verdad? El poder garantizar, el poder tener, por ejemplo, indicarle a través de etiquetas o a través de mensajería a nuestros usuarios para qué nos sirve la interfaz en la cual nosotros nos encontramos o cómo podemos regresar, por ejemplo, a través de los menús o los diferentes menús. Repito, esto es muy utilizado cuando estamos hablando de sitios web, ¿verdad? Que es muy útil, porque a veces los sitios web, como son una sola pantalla o una interfaz en ese momento en particular, pues se pueden tornar, si no lo sabemos controlar, ¿verdad? En un sitio un poquito tieso, un poquito difícil de navegar, pero utilizando ese tipo de técnicas podemos garantizarle la flexibilidad a nuestros usuarios. Bueno, el diseño minimalista. ¿Qué han escuchado ustedes hablar del minimalismo? Cuéntenme. A ver, alguno que me diga, ¿qué ha Sí, escuchado? profe, que es como algo muy sencillo, digamos, como que se trata de hacer algo lo más sencillo posible, pero que se entienda bien. Será algo sencillo, pero que se entienda bien. Sí, bueno, más o menos de lo que entiendo, como que no use muchos colores, que no tenga como muchos contrastes entre colores, que sea algo más como simple. No sé si estará bien. Más o menos, vean qué interesante. Aquí lo que se trata es, por ejemplo, utilizar figuras geométricas, bueno, usted lo acaba de decir, sencillo, vamos a decir simples, ¿verdad? E impersonales.
Normalmente hacemos las cosas, como usted lo dijo, sencillas o simples, ¿verdad? Eso no significa que no sean atractivas, significa que con pocos recursos, ¿verdad? Voy a hacer una aplicación, una interfaz óptima, adecuada, ¿verdad? Atractiva, hay que decirlo también, ¿verdad? La idea aquí es no saturar de recursos o de elementos a nuestros usuarios a través de la interfaz que está visualizando en ese momento. Entonces, hay toda una temática, hay toda pues, una teoría detrás del minimalismo, ¿verdad? Y evidentemente no vamos acá a llevar un curso de diseño minimalista porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Pero sí, es toda una tendencia. Por ejemplo, hemos visto en el día a día, o en las construcciones específicamente de nuestro país, cómo ha ido cambiando la tendencia. Si alguien camina, por ejemplo, por San José, por allá eso es por el Parque Morazán, vemos un estilo antiguo, ¿verdad? En donde predominaban, por ejemplo, las curvas, los elementos labrados en los edificios, ¿verdad? En las casas que están por allí, y vemos una arquitectura muy elaborada, ¿verdad? Estamos hablando de una arquitectura del siglo pasado, estamos hablando de una arquitectura ya bastante antigua, que no me malinterpreten, ¿verdad? O sea, para nada es una arquitectura fea, va bien todo lo contrario, es una arquitectura preciosa, muy rica, ¿verdad? Muy bonita. Pero en contraposición, si por ejemplo vamos por el lado de Escazú, la parte moderna, la parte de Lindora, San José mismo, el centro, ¿verdad? Podemos ver el Banco Nacional, la estructura del Banco Nacional actual, vemos que es un edificio que es completamente recto, ¿verdad? Eh, su fachada es metálica, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es minimalismo, ¿verdad? Precisamente eso es minimalismo. Los diálogos estéticos y el diseño minimalista, ¿verdad? Dice que no deben de contener información que sea inaplicable o que se necesite de una forma, pues, raramente, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, pongamos en nuestras interfaces las acciones y opciones que realmente vamos a utilizar. No llenemos a nuestras interfaces de basura, así literal, ¿verdad? Cada unidad adicional de información en un diálogo compite con otras. O sea, cada elemento que yo ponga dentro de una interfaz forzosamente va a competir con algún otro elemento. Y entonces, si por alguna razón en particular hacemos demasiado vistoso un elemento que tal vez no le va a meter un valor agregado a nuestra interfaz, ¿verdad? Y de pronto algo que sí va a funcionar muy bien y algo que sí le va a dar a un usuario un valor agregado, le restamos, por ejemplo, colorido o le restamos pues la parte atractiva, pues probablemente la llamada de atención al usuario no va a ser la misma, ¿verdad? Entonces vamos a perder como ese chance, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en cuenta. En definitiva, este ejemplo que tenemos por acá, ¿verdad? A mí me gusta dejarlo por ahí también. Esto es una página de un periódico nacional, ¿verdad? Y pues la parte estética de los diálogos no es la mejor, ¿verdad? El diseño minimalista, tal vez podríamos decir que sí, pero está demasiado saturado y pues probablemente dependiendo del usuario y el tipo de información que desee en ese momento obtener, no va a resultar de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. No deberíamos de cargar definitivamente nuestra interfaz, no deberíamos de saturar. Ya vimos que hay una heurística que nos dice que debemos de tratar de evitarle saturar al usuario de información, entonces es importante por ahí. Y bueno, la novena heurística, ¿verdad? Dice que debemos de ayudar a nuestros usuarios a reconocer, a diagnosticar y a recuperarse de los errores en los que pueda incurrir. Porque a pesar de que tenemos una heurística que dice que debemos de evitar que incurran en los errores, pues evidentemente existe la posibilidad, existe el chance, ¿verdad?, de que en algún momento un usuario pueda incurrir un error. Bueno, los mensajes de error se deben de expresar en un lenguaje claro, en un lenguaje natural. Se debe decir qué es exactamente el problema que está ocurriendo. Y en definitiva, deben de ser constructivos, ¿verdad? Este ejemplo es un ejemplo de un mensaje de error adecuado.
Los siguientes errores han ocurrido: nombre requerido, actividad requerida, institución es requerida, país es requerido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Bueno, en definitiva, todos estos campos o estos registros, no, perdón, estos campos necesarios no han sido introducidos y por consiguiente hay que incluirlos para poder proseguir, ¿verdad? En contraposición, un error como el que les estoy mostrando en este momento, pues completamente fatal. No sé si alguno que en algún momento haya dado soporte técnico o haya tenido algún problema específico desde el punto de vista técnico con algún equipo, ha encontrado un error de este tipo. Ahí no nos dice nada, ni a los que, como entre comillas, sabemos, ¿verdad? ¿Alguno ha visto algún error así en algún momento de su vida en un sistema operativo? Profe, Adelante. vieras que yo no sé si usted conoce si usted conoce látex. No, Látex, ¿no? me parece que no. Es que, digamos, látex es que no sé cómo explicárselo, pero es como un lenguaje de programación, ¿verdad? Y de ahí muchas personas muchas personas lo utilizan como para hacer trabajos como en formato IEEE, artículos y así. Ajá, ajá. Ese programa es como programar, no sé, en Java, ¿verdad? Él le tira errores y pues los errores en realidad a uno pues no le dicen mucho. Le dicen como en qué línea se encuentra el error, pero uno tiene que saber ya usarlo, uno tiene que haber usado el programa mucho para saber cómo de qué trata el error. Y es un problema que tiene porque tal vez uno cuando no conoce el programa, pues uno ve el error y dice, ¿qué es esto? Entonces, básicamente que uno tiene que copiar y pegar el error y googlearlo, ¿verdad? Pero es curioso porque todo lo que usted ha dicho, la aplicación, bueno, el lenguaje de programación permite muchas cosas, digamos, yo no sé, digamos, cuando uno hace un trabajo en Word, un ejemplo, uno tiene que estar pendiente de si copia y pega algún párrafo o alguna letra o los títulos, todo se desacomoda y a veces las letras no concuerdan y la letra en una página es diferente a otra y los tamaños, ¿verdad? Súper incómodo de ver. En látex, digamos, uno puede programar, digámoslo así, y dejar establecido el color, la letra, el formato. Entonces, eso permite que uno al generar trabajos en APA, en formato IEEE, en lo que fuera, el formato queda ya como estipulado desde el inicio, ¿verdad? Y aunque usted copie, pegue, borre o haga los cambios que quiera hacer, el formato siempre pues es el que uno establece al inicio, ¿verdad? Entonces, es curioso porque la aplicación tiene estos pequeños errores, digamos, de que uno no conoce qué le está pasando al programa, pero es súper útil. Entonces, es súper parecido a esto, digamos, a lo que usted está hablando. Sí, eso es importante porque alguien una vez me decía, bueno, profe, pero es que esto aplica solamente para interfaces, por ejemplo, de usuario final. Y entonces uno le dice, bueno, vamos a ver, especifiquemos qué es un usuario final, ¿verdad? ¿Qué es un usuario final? Y pues cualquier persona que esté detrás, básicamente, de un computador o un dispositivo, ¿verdad? Y en el caso, a veces se nos olvida que nosotros como ingenieros de sistemas, como profesionales de la tecnología, y ustedes, ¿verdad? Como futuros ingenieros de sistemas, pues evidentemente, también son usuarios finales y somos usuarios finales de una aplicación en particular. Por más técnica, por más especializada que sea la aplicación, nuestra interfaz, ¿verdad? Somos usuarios finales en ese momento en particular. Hay interfaces de interfaces. Aquí lo que se persigue o lo que tratamos es que a pesar de a quien esté orientado, obviamente nuestro mercado, nuestra interfaz, reúna ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, ya las hemos ido viendo una a una. En este caso prácticamente nos falta una para poder ver las heurísticas. Y repito, las heurísticas son como yo diría los buenos consejos, las buenas prácticas, ¿verdad? Que debemos de seguir para poder determinar o poder hacer interfaces atractivas, especialmente, ¿verdad? Eficientes, ¿verdad? Que nos dé una efectividad y que nos garantice que cuando estamos utilizando, pues no nos dé mayor problema,
¿verdad? Muchas veces, repito, se nos olvida que nosotros incluso como la contraparte, como la parte técnica, también debemos de estar aquí metidos. Hay gente que dice, bueno, profe, pero a mí no me importa. Además, a mí se me ponen una pantallita negra a punta de comandos e incluso ahí me la juego yo. Bueno, incluso esa pantallita negra o esa línea de comandos tiene una interfaz que reúne ciertas condiciones, ¿verdad? Y que en la mayoría de los casos va a reunir o todas o la gran mayoría de estas heurísticas o reglas de oro o características, ¿verdad? También es importante que lo consideremos. Bueno, la número 10, la heurística número 10, nos dice básicamente que nosotros debemos de suministrarle a nuestros usuarios la ayuda y la documentación idónea. Aunque es mejor si el sistema se puede usar sin ninguna documentación, puede ser necesario disponer siempre de esa ayuda y esa documentación. Esta tiene que, en definitiva, ser fácil de usar, ¿verdad? Fácil de encontrar, centrada en las tareas específicas que el usuario vaya a requerir a la hora de utilizar la interfaz o la aplicación en particular y obviamente enfocada en todas las etapas que debe realizar y que no sea así como muy laboriosa o muy extensa de consultar. Aquí yo siempre les hago una consulta y no sé si ya se las había hecho por acá. Por ejemplo, todos sabemos que todos sabemos utilizar WhatsApp, supongo, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no use WhatsApp? Perfecto, me imagino que todos, ¿verdad? ¿Sabían que WhatsApp tiene documentación de ayuda? ¿En dónde está la ayuda del WhatsApp? Y ahora todos buscando la ayuda en el WhatsApp. De hecho, yo creo que está dentro de la configuración, ¿no? Correcto, En normalmente ajustes, sí. se encuentra en ajustes o configuración en la opción de ayuda. ¿Y qué trae ahí de ayuda? Vean qué interesante, si nosotros vamos allí y vamos al centro de ayuda, nos aparecen una serie de tópicos, ¿verdad? Que en buena teoría nos garantizan que si la persona no es diestra o que si por alguna razón no es está tan acostumbrada a la tecnología, leyendo esta ayuda debería de encontrar las posibles consultas que le puedan ir surgiendo con el uso específico de la herramienta de WhatsApp. Entonces, herramientas tan sencillas como uno podría pensar como WhatsApp, y hago el énfasis de WhatsApp, pero si van a Instagram se van a encontrar lo mismo, si van a Facebook se van a encontrar lo mismo, y alguien me puede decir, profe, claro, es que todas las aplicaciones son de Mark Zuckerberg, ¿verdad? No, si vamos a Word pasa lo mismo, si vamos a Netflix incluso hay ayuda dentro de Netflix, si vamos a Spotify, vamos y encontramos ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. A veces se nos olvida que no desarrollamos interfaces para nosotros, desarrollamos interfaces para nuestros usuarios finales y que no siempre nuestros usuarios finales son expertos y que van a requerir ayuda. Y no siempre cuando vayan a requerir esa ayuda, vamos a estar nosotros para poderles ayudar. Entonces es importante siempre aportar la ayuda, siempre hacer referencia en un lugar específico donde podemos encontrar esa ayuda. Las diferentes interfaces, las diferentes aplicaciones, sistemas operativos, etcétera, etcétera, siempre nos van a proveer esa ayuda. Hay ocasiones en donde vamos a tener que generarle ayuda en línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría ser que sea muy extenso o porque sencillamente tal vez tenemos una aplicación a nivel web o que se comunica o que gesta absolutamente todo a través del Internet. Entonces, bueno, podemos suministrar ayuda en línea. Importantísimo, actualizar esa ayuda. No se vale generar la primera vez la ayuda, hacemos actualizaciones de nuestras aplicaciones, de nuestras interfaces y se nos olvidó que había que actualizar la ayuda. Y entonces de pronto el usuario requiere la ayuda y está todo desactualizado. No funciona así, ¿verdad? Algunas conclusiones con respecto a lo que hemos estado hablando hasta el momento desde el punto de vista de las heurísticas. Bueno, evaluar mediante las heurísticas tiene algunas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en definitiva, es económica, comparándola con métodos de evaluación de usabilidad más costosos, más elaborados, ¿verdad? Más rigurosos, ¿verdad? Es intuitiva y fácil de aceptar. Claro que es intuitiva, ya nos dimos cuenta y hemos visto, por ejemplo, que prácticamente todas nuestras aplicaciones tengan ayuda. Normalmente vamos a utilizar siempre iconos, nombres, referencias, imágenes,
etcétera, etcétera, para referenciar en la aplicación o en el sitio en el cual me encuentro en ese momento ubicado. También todos sabemos que normalmente en nuestras aplicaciones damos la opción o retroalimentación de los eventos que están sucediendo o cuáles van a ser los resultados después de utilizar un mecanismo X o Y, ¿verdad? Entonces como que es muy intuitivo. Ya hemos aprendido que de alguna manera esto pues se ha vuelto como yo diría, muy light, muy transparente. Ya yo pensaría que uno no concibe una aplicación que no haga esto, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo esperaría para los proyectos finales de ustedes, en los diseños de las interfaces, que todo este tipo de heurísticas sean consideradas o tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque en definitiva, en la evaluación debemos de considerarlas, ¿verdad? Normalmente también la gran ventaja es que no va a requerir una planificación por adelantado. ¿Qué significa esto? Bueno, yo me puedo sentar, rápidamente y hacer una evaluación. Puedo ver una aplicación en particular y decir, mira qué raro, esta aplicación de pronto utiliza iconos diferentes, ¿verdad? En el camino me doy cuenta. Puede ser utilizada en etapas tempranas, ¿sí? Cuando estoy empezando a diseñar, cuando estoy hablando un poquito sobre los wireframe también, ¿verdad? Y siempre voy a poder utilizar esto también en etapas ya maduras, cuando ya estoy generando el prototipo e incluso ya generando el producto final. Y importantísimo, algo que es una súper, diría yo, una gran ventaja, se ha logrado determinar en el tiempo que en promedio, mediante las heurísticas o la evaluación mediante heurísticas, logramos detectar aproximadamente del 75 al 80% de los problemas que nos puede presentar nuestra interfaz o nuestra aplicación desde el punto de vista de usabilidad, ¿verdad? Como todo en la vida, hay ventajas, pero también hay desventajas. Si nosotros deseamos optimizar, ¿verdad? La detección de problemas de usabilidad requiere de una alta capacitación de expertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un tema más intuitivo y si queremos de alguna manera hacerlo masivo, ¿verdad? Vamos a tener que empezar a enseñarle a las personas cómo implementar ese tipo de mecanismos. Es recomendable que la evaluación sea realizada por más de un evaluador porque hay un tema aquí subjetivo. Recordemos que no a todos nos gusta el color rojo, o no a todos nos gusta el color azul, o no a todos nos gusta el color negro, ¿verdad? Es muy intuitivo. Entonces resulta que de pronto pongo un evaluador y no le gusta el color que se utilizó en la interfaz. Bueno, pero mira que es que, profe, aquí hay un tema, porque resulta que en el requerimiento del usuario, que fue una etapa inicial de poder evaluar la interfaz, pues se consideró, se caracterizó o se indicó que la interfaz era, no sé, color cremita, ¿verdad? Ponerle un nombre, digo. Poner color morado o color, no sé, azul, de pronto. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Está dentro de las características de los requerimientos, pero cuando estamos evaluando la usabilidad y tomando en cuenta las heurísticas y ponemos a una persona a realizar esta evaluación, sí y solo sí, forzosamente nos va a pasar que hay un tema de evaluación desde el punto de vista subjetivo, ¿verdad? Entonces es importante. Claro, cuando tenemos a dos personas y de pronto las dos personas tienen criterios diferentes, siempre va a ayudarnos un tercer criterio, ¿verdad? Como para poder desempatar y siempre tratar de llegar a un consenso entre evaluadores. También es importante que puede ser que no logremos identificar tanta cantidad de problemas como otras metodologías de evaluación, ¿verdad? Hay otro tipo de metodologías. Más adelante vamos a mencionar algunas por ahí. Puede detectar mayor cantidad de problemas menores, pero menor cantidad de problemas mayores. Eso es una limitante también o un pequeño inconveniente que podemos tener cuando utilizamos heurísticas. Y puede resultar difícil de utilizar sin interfaz evaluadora. En definitiva, es muy compleja, ¿verdad? Entonces, para que también lo tengamos en cuenta por allí. ¿Hay alguna consulta, algún comentario hasta acá? Todo muy sencillo. Sí. Ese silencio me preocupa. Tengo una hora de estar hablando y estar en silencio, ¿no? Sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. Ok,
de un momentito. Es que Ok. Yo pegado, entonces da uno muchillo. Sí, debe ser como el clima, porque yo también ando así como medio. Yo soy rilítico y no, de veras. Dios mío, no puedo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver un poco algunas formas de evaluar la usabilidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué mecanismos podemos utilizar? ¿Qué métodos vamos a utilizar así rápidamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué evaluamos? ¿Qué evaluamos primero que nada? Nosotros podemos evaluar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo, es importantísimo, ¿verdad? Y desde el punto de vista de qué tan útil nos resulta o nos va a hacer esta solución, esta aplicación o esta interfaz. Desde el punto de vista físico, si el sistema hace uso de las capacidades físicas de la persona, ya nosotros estuvimos en algún momento hablando un poquito sobre eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando las personas tienen limitantes visuales? ¿Verdad? Resulta que tengo miopía, tengo astigmatismo, resulta que de pronto, bueno, pues tengo un problema, tengo problemas de visión, ya no logro ver, ¿verdad? Se adapta la aplicación a las limitaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema motor? Cuando resulta que tiene un problema, por ejemplo, pues una amputación de una mano, ¿verdad? Tiene algún problema en los dedos, bueno, se adapta mi aplicación a ser utilizada. Se adapta WhatsApp, se adapta Facebook, se adapta Word, se adapta el Windows, ¿verdad? Se adapta mi sistema operativo de Mac a este tipo de situaciones. Sí, es legible, es audible, es seguro de utilizar. Entonces yo tengo que hacer de alguna manera una plantilla, por decirlo así, un checklist, ¿verdad? Para poder determinar si las condiciones desde el punto de vista físico, ¿verdad? Se van cumpliendo o no se van cumpliendo. ¿Cuáles condiciones? Yo las voy a determinar. Yo como evaluador determino cuáles son las condiciones que requiero evaluar. Desde el punto de vista cognitivo, bueno, el sistema funciona como una extensión del cerebro, me ayuda. Yo les podría preguntar a ustedes ahorita, por ejemplo, la lista de contactos de sus teléfonos móviles, ¿les ayuda a ustedes? Estoy casi seguro que sí, porque de lo contrario no sabríamos los números de teléfonos, correos electrónicos. Es más, a veces no sabríamos ni cómo luce una persona porque tal vez no tenemos la foto, etcétera, etcétera. Entonces vean que sí es una extensión de nuestro cerebro, de nuestro organismo, ¿verdad? Y se adapta a nuestras necesidades, probablemente que también. ¿Por qué? Porque, bueno, las necesidades de ustedes son diferentes a las mías. El tipo de contactos que ustedes tienen son diferentes a los contactos con los que yo cuento. Las herramientas en específico, el uso de las herramientas que ustedes le dan a una herramienta en particular, probablemente yo le doy un uso diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo mido? Bueno, si realmente es usable, si me permite el aprendizaje de una forma fluida, ¿verdad? Si tengo la posibilidad de recuperarme ante errores que se generen a través de la aplicación, cuando ya tenemos claro que desde el punto de vista de las heurísticas, lo importante aquí es tratar de evitar, ¿verdad? En la medida de lo posible que nuestras aplicaciones generen error. Desde el punto de vista afectivo, recordemos que hablamos hace algunas semanas de la computación afectiva, ¿verdad? ¿Qué tan atractivo es para el usuario una aplicación? Estéticamente hablando, ¿es bonita? ¿Siento atracción hacia ella? ¿Qué tan satisfecho me encuentro a la hora de utilizarla? ¿Me entretiene? ¿Me brinda la confianza? Todas estas preguntas yo debo de hacerlas cuando estoy generando una aplicación, cuando estoy diseñando una interfaz. Bueno, ¿qué tan útil es? ¿Me genera premios o recompensas el poder utilizarla? Por ejemplo, uno podría pensar que algo tan sencillo como el calendario que me brinda mi teléfono inteligente, pues no me va a brindar mayor cosa. Claro, porque me brinda apoyo a algunas tareas. En mi caso en particular, mi calendario parece un arbolito de Navidad. Solo colores y solo citas y tengo todas las actividades que yo hago en el día a día, las tengo enumeradas, las tengo agendadas en mi calendario. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, llegar a tiempo al lugar donde tengo que estar,
estar a tiempo en una reunión que tenga que estar, recordarme que voy a tener una actividad y recordarme en el pasado qué fue lo que yo estuve haciendo, ¿verdad? Y en definitiva me apoya mucho a las tareas en el día a día. Me extiende las capacidades, porque si no fuera por mi agenda, pues evidentemente podría ser que se me olviden algunas situaciones, algunas tareas que debo de hacer en el día a día, en el día constante. Cuando hablamos de evaluaciones, hablamos que tenemos varios tipos. Tenemos la evaluación basada en expertos, donde un experto específicamente agarra una interfaz, una aplicación, etcétera, etcétera, y la evalúa. Pero también podemos hacer evaluaciones con usuarios. ¿Qué significa eso? Le ponemos al usuario y le podemos preguntar qué tan satisfecho se encuentra, si es atractiva la aplicación o la interfaz, ¿verdad? Si le está generando errores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cada una de estas interfaces, de estas evaluaciones, tiene sus características, ¿verdad? Por ejemplo, en la revisión experta, normalmente vamos a requerir al menos 2 tipos de expertos. Del dominio completo, ¿verdad? De todo lo que se trata en ese momento de la solución y desde el punto de vista de diseño. Pero importante, cuando nosotros estamos hablando de que la revisión o la evaluación está a nivel de expertos, es importante porque el negocio puede obtener realimentación rápidamente y a un bajo costo. Cuando esto lo comparamos, obviamente, con estudios formales con usuarios. ¿Por qué? Porque podría ser que con usuarios, pues evidentemente nos va a derivar mayor cantidad de personas, condiciones muy particulares, ¿verdad? Y obviamente va a depender mucho del tipo de evaluación que esté generando otras implicaciones. Y, en definitiva, a veces es muchísimo más sencillo comunicarnos con personal que hemos capacitado, que hemos contratado desde el punto de vista experto, que con nuestros usuarios comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues tal vez los usuarios no tienen la manera adecuada de retroalimentarnos o sencillamente no nos quieren retroalimentar. Recordemos que existe la posibilidad que en algún momento nosotros nos convirtamos en la competencia del usuario. Cuando estamos generando una interfaz, una aplicación, estamos desarrollando un proyecto de estos, podría ser, en el peor de los casos, que los usuarios nos vean, nos encuentren como un enemigo, ¿verdad? No es la primera vez que escuchamos a un usuario decir, es que nos vienen a reemplazar. Ese sistema vino a reemplazarnos. Esas personas vinieron a ver cómo nos quitan el trabajo. Entonces, a veces este tipo de situaciones genera algunos roces y por consiguiente algunas situaciones un poquito, yo diría, preocupantes con respecto a las evaluaciones que hacemos de aplicaciones. Siempre consideremos eso. Cuando hablamos del recorrido cognitivo, ¿verdad? ¿Qué era el recorrido cognitivo? Recordemos un poquito qué significa el concepto. Significaba básicamente todo el procesamiento que nuestro cerebro hace, ¿verdad? Luego de haber tomado una primera impresión o una fotografía de la situación que se está presentando. Cuando hablamos del recorrido cognitivo, nos decimos que un grupo de expertos pueden utilizar el sistema con el fin de ¿qué? De encontrar aquellas áreas específicas que por alguna razón se pueden convertir en poco claras o confusas, ¿verdad? Recordemos que las personas o los expertos están acostumbrados a hacer este tipo de evaluaciones. El usuario experto o el experto, ¿verdad? Debe tener un entendimiento claro de todo lo que el usuario final es, cuáles fueron los requerimientos para poder construir nuestras interfaces y así poder determinar potenciales problemas que se pueden presentar en el camino con el uso de estas diferentes interfaces. Cuando hacemos un recorrido cognitivo, sí o sí, el experto siempre va a tratar de simular ser un usuario común y corriente a través de las interfaces o el uso de nuestra interfase. ¿Para qué? Para poder ejecutar una serie de tareas específicas y aquí hacemos una observación. Esto se hace bien planteado, ¿verdad? O sea, no es que el usuario simplemente llega y se sienta. Aquí estamos hablando de heurísticas, estamos hablando de reglas de oro, pero estamos hablando también de evaluaciones de usabilidad y por consiguiente debemos de coordinar, debemos de anticiparnos y evidentemente debemos de tener claro qué es lo que estamos evaluando.
El experto debe conocer todo el entorno, todas las cualidades, características y capacidades que le podría brindar las diferentes interfaces de nuestras aplicaciones diseñadas en base a qué? A los requerimientos que me plantearon. Normalmente, este tipo de recorridos o evaluaciones cognitivas se hacen de forma individual. Y una vez que hacemos esa evaluación, compartimos en conjunto con los diseñadores nuestros hallazgos, ¿verdad? Para poder tratar de solventar en caso que sea necesario solventar cualquier situación. ¿Cuándo utilizamos esto del tema de cognitivo o cuando el recorrido cognitivo? Bueno, cuando a veces se nos dificulta un poquito el poder interactuar, el poder utilizar, el poder contar con nuestros usuarios finales. No todas las organizaciones tienen la posibilidad ni la libertad de llamar a usuarios finales para que participen de lleno en los proyectos. Hay ocasiones en donde nos vemos forzados simplemente a poner a personas a trabajar en un proyecto particular y de pronto no son usuarios del sistema, ¿verdad? Entonces podemos utilizar ese tipo de recorridos también. Normalmente los expertos, cuando están haciendo el recorrido cognitivo, deben de ser un poquito maliciosos y, por ejemplo, preguntarse, bueno, cuando los usuarios utilicen la aplicación, estén viendo esta interfaz, podrá encontrar, podrá llegar, ¿verdad?, a realizar de la mejor manera o la manera correcta el objetivo para el cual fue diseñada esta interfaz. Cuando vemos una interfaz, estamos hablando del recorrido cognitivo, el usuario podrá determinar, se dará cuenta que ahí está ese icono, esa indicación, ese mensaje, llamará la atención del usuario. ¿Será capaz mi usuario de hacer una relación entre lo que está haciendo y el resultado obtenido? Cuando el usuario está haciendo bien las cosas, ¿verdad? ¿Será que el sistema o la interfaz lo retroalimenta o la retroalimenta, ¿verdad? Indicándole que está haciendo bien las cosas y por consiguiente siente que vamos progresando en la tarea. Cuando nosotros mandamos, por ejemplo, algo tan sencillo, mandamos un mensaje por WhatsApp, nos damos cuenta de una forma intuitiva que el mensaje se fue. Porque en caso contrario, WhatsApp nos dice que el mensaje sufrió o generó algún error la aplicación, ¿verdad? Entonces, mandamos un mensaje, nos sentimos bien, el mensaje se fue. Bueno, dependiendo del mensaje, si es un mensaje de una nota luctuosa, pues probablemente no, ¿verdad? Tal vez no es una buena noticia. Pero nos sentimos bien porque la tarea se cumplió. ¿Okay? La inspección de la usabilidad. Siempre vamos a generar o vamos a sentar, por ejemplo, a los expertos junto con los diseñadores de todo el proceso para que discutan puntos específicos de las diferentes interfaces. Eso se hace pantalla por pantalla, interfaz por interfaz, opción por opción, ¿verdad? Eso lo hacemos en presencia de ¿quién? Del dueño del producto y del usuario. Stakeholders al final es como el usuario. ¿Okay? Los expertos deben de dar realimentación. Mientras evidentemente los diseñadores van a decir el por qué se siguió un camino en particular, el por qué optaron por diseñar una interfaz o una solución de la manera en la que se diseñó. La inspección de usabilidad normalmente la hacemos algo así como un tribunal, ¿verdad? Siempre vamos a hacerlo tipo juicio. Siempre vamos a dar argumentos. Y debe siempre existir alguien que lidere. Debe haber un moderador. Algo así como un juez, ¿verdad?
Él va a tomar decisiones. Y como su nombre lo dice, va a moderar la situación o la sesión de trabajo y va a llegar a tomar decisiones en base a los resultados que se le ha provisto. Ese tipo de mecanismo de evaluación le provee yo diría, un background, le provee una experiencia muy rica a los diseñadores y a los administradores de proyectos, especialmente aquellos que están iniciando en este tipo de labores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha interacción, hay interacción entre los evaluadores y los diseñadores y por consiguiente hay mucha información que fluye a través de esas sesiones de trabajo. Bueno, yo también puedo hacer una evaluación desde el punto de vista de consistencia. Yo puedo poner a personas expertas a revisar la consistencia de mis diferentes interfaces, que los colores sean los mismos, específicamente los tonos, que el tipo de letra, que el tipo de lenguaje, que los colores, ya hablamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, sean los mismos en todas las interfaces. Importantísimo, cuando nosotros estamos hablando de la evaluación de la consistencia de mi solución, de mi interfaz, de mi aplicación, debemos de incluir todas las opciones que vienen inmersas dentro de, inclusive hasta la ayuda. Incluso la famosa pantallita del acerca de, ¿verdad? A veces uno ve una aplicación preciosa y de pronto va el acerca de para ver los créditos, ¿verdad? De quienes desarrollaron, etcétera, etcétera, y de pronto se encuentra con que, okay, vamos a ver, este acerca corresponde a la aplicación que estoy utilizando. Profe. Diferente. Ajá, adelante. Profe, disculpa ahí la interrupción. Es que tengo que desconectarme unos minutos, entonces no sé si hay algún problema. Ahorita vuelvo, como entre unos 20, 15 minutos. Está bien. Luego de recreo, por aquello para que lo considere, vamos a hacer un pequeño taller. Entonces, ahí lo va a encontrar documentado. Ok, está bien, gracias. Perfecto. Entonces, esto es importante, el tema de la consistencia. Lo que vimos en las heurísticas, mismos iconos, mismos colores, mismos tipografía, tamaños, fondos, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizar, ¿por qué no, verdad? Las prestaciones que nos brinda los diferentes sistemas operativos, las diferentes estructuras o infraestructuras bajo la cual estamos corriendo o ejecutando nuestras aplicaciones. Bueno, aquí estamos hablando de las heurísticas. En ocasiones, expertos van a evaluar evidentemente nuestras interfaces tomando en cuenta las reglas específicas o las heurísticas en nuestro caso. Ejemplos de reglas. Reglas doradas, ¿verdad? Las 8 reglas de oro, las heurísticas de Nielsen, reglas de dominio. ¿Qué significa eso? Bueno, yo como organización, ¿verdad? Dependiendo de si soy una empresa que desarrolla software o soy una empresa que tiene cierto grado de madurez dentro del punto de vista de tecnología, puede ser que yo genere toda una serie de reglas, una nomenclatura, ¿verdad? Un formato, un estándar de mis aplicaciones. No sé si han visto, por ejemplo, uno va a un banco y de pronto ve que las interfaces, ¿verdad? De las diferentes aplicaciones, pues todas parecen lo mismo. ¿Por qué es eso? Porque evidentemente hay una estandarización, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, yo debo de evaluar también esa estandarización. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo evaluamos desde el punto de vista de heurísticas. Por ejemplo, vamos a ver uno. Nombre del método, evaluación heurística. Descripción. Analizamos la conformidad de la interfaz con sus principios reconocidos de usabilidad, o sea, heurísticas, mediante la inspección de varios elementos o evaluadores expertos. Estrategia. Podemos aplicar durante todo el proceso del desarrollo. Cada etapa puede considerar la utilización de este método manejando diferentes enfoques y artefactos, por ejemplo, durante la captura de requisitos o requerimientos, ¿verdad? La evaluación podría ser aplicada a sistemas actuales o alternativas de la competencia. ¿Dónde lo hacemos? En el laboratorio. Prejuicios. Definitivamente alta subjetividad, lo que estábamos hablando de las heurísticas. Los resultados y recomendaciones son criterios del evaluador, por consiguiente son subjetivos. Medida de la usabilidad, típicamente cualitativo, o sea, de calidad,
¿verdad? Información, abundante información, problemas a bajo nivel, colores, fuentes, etc. Baja realimentación, problemas de alto nivel. Inmediatez de la respuesta, se puede hacer rápidamente y obviamente retorna información de una forma rápida. Intromisión, ninguna. No tengo que estar metido yo en el día a día, ¿verdad? Puedo utilizar la evaluación heurística sin involucrar a participantes o usuarios reales. ¿Cuánto me cuesta aplicar una heurística? Bajo costo. Obviamente hay un tema ahí salarial, ¿verdad? Etcétera, etcétera, de contratación del evaluador, en este caso en particular, si es que lo requiero contratar, pero evidentemente no voy a depender de otras máquinas, otros procesos que me van a generar una salida de dinero mayor, ¿verdad? Bueno, podemos hablar también de una evaluación a través de Think Aloud. ¿Qué hacemos cuando hablamos de Think Aloud? Se invita a usuarios a utilizar nuestro sistema. Se le dice que por favor verbalicen, o sea, en voz alta, las opiniones. No hay ningún problema. Todo lo que ellos dicen se toma en cuenta, no está mal. No interrumpimos. Y tenemos una gran ventaja, podemos hacerlo de forma grupal. Podemos sentar a un montón de gente, ¿verdad? Que verbalicen, que vocalicen, que están sintiendo, que están pensando, que analizan cómo se sienten a la hora de utilizar mi interfaz. Esa técnica bien aplicada nos permite de alguna manera descubrir procesos cognitivos de nuestros usuarios, o sea, qué analizan y qué piensan, qué procesan, ¿verdad? Localización de la evaluación. Bueno, podemos hacerlo en laboratorios, podemos hacerlo en campo, ¿verdad? Si lo hacemos en laboratorio, pues tal vez dentro de nosotros, dentro de nuestra tecnología o de nuestro campo, desde el punto de vista de software, ¿verdad? Pues es lo más común. O por qué no, podemos llevar nuestra máquina, podemos llevar nuestro software a un entorno real, ¿verdad? Y hacemos la evaluación en campo, ¿verdad? Cualquiera de las dos es completamente válida. Bueno, laboratorios portables. Lo podemos llevar a ambientes realistas. Podemos hacer pruebas betas. Podemos hacer evaluaciones remotas en línea. Hoy está muy de moda, ¿verdad? Hoy prácticamente podemos hacer evaluaciones remotas de absolutamente todo con el famoso teletrabajo, toda la parte remota. Ya hoy no es tan necesario. Yo recuerdo hace muchos años la gente le decía, bueno, mire, tiene que hacer una tarea. Uy, tengo que ir a reunirme con mis compañeros, ¿verdad? Y tenía que sacar el tiempo, ir a la biblioteca, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántos de ustedes van a la biblioteca? Difícilmente. ¿Cuántos de ustedes se reúnen en persona? Difícilmente. Hoy podemos hacer mucho la evaluación remota. Esta técnica es súper interesante. El seguimiento del ojo, ¿verdad? Bueno, se requiere, primero que nada, hay que hacer una observación acá. Requerimos de equipo especializado. Nosotros podemos medir, ¿verdad? Algunas características o algunas opciones que nos permite a nosotros el ojo. Por ejemplo, ¿dónde fijamos la mirada? ¿Cuáles son los patrones de búsqueda? ¿Qué movimiento hace nuestro ojo para poder determinar, yo diría, el buen uso de una interfaz? El movimiento de nuestros ojos, en definitiva, va a reflejarnos el proceso cognitivo de nuestro cerebro. El otro día leía que había una universidad por acá que estaba haciendo unas pruebas interesantísimas con un dispositivo. Déjenme ver si se los puse por acá. No, no se los puse. Ah, sí, por acá. Con un dispositivo como el que aparece por allí, ¿verdad? Daban el seguimiento del ojo y podíamos determinar, por ejemplo, cuando yo entro a un supermercado, qué es lo primero que yo veo. Y determinar si realmente las personas buscan los elementos de primera necesidad o todo lo contrario. Vemos cosas caras o vemos cosas baratas o vemos alimentos o vemos electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, teniendo en cuenta ese tipo de características, podría decirle al supermercado dónde ubicar las cosas de una manera más óptima. ¿Para qué? Para que puedan ser encontradas por el usuario o para que el usuario se sienta de alguna manera forzado a poder comprar o encontrar ese tipo de elementos. Muy utilizado en mercadotecnia.
Esto también nos garantiza a nosotros cuando estamos utilizando una interfaz y evaluándola, si tenemos este tipo de mecanismos de evaluación, podemos determinar dónde realmente nuestro usuario pone la mirada. Los que conocen de fotografía o les gusta la fotografía, en fotografía hay una serie de reglas, ¿verdad?, que nos dicen que debemos de poner los elementos fotográficos a los cuales queremos llamar la atención en cierto lugar de la fotografía. Bueno, esta diapositiva que estamos viendo en este momento nos dice precisamente eso, dónde el usuario realmente pone la vista. Evidentemente, en la primera propaganda, por ponerlo así, del lado derecho inferior, pues pareciera ser que el ser humano no está poniendo mucha atención. Esos elementos podría cobrarlos más baratos. O yo como anunciante preferiría no ponerlos allí, ¿verdad? Eso nos lleva al tema de la interfaz. ¿Dónde voy a poner yo los elementos que me puedan llamar más la atención a mi usuario? Bueno, esta diapositiva nos dice que probablemente en la parte superior izquierda, porque el usuario probablemente no va a querer leer tanto la parte inferior derecha o la parte central de nuestra interfaz. Entonces vean qué interesante, este tipo de herramientas, este tipo de evaluaciones nos brindan una gran cantidad de información que puede ser utilizada para evaluar nuestros proyectos o nuestras interfaces. Mediante las mediciones fisiológicas, nosotros podemos medir muchísimas cosas. Actividad cardíaca, actividad de glándulas, actividad eléctrica, o sea, el cerebro, el músculo, cómo reacciona. Aquí el tema es que este tipo de evaluaciones son un poquito más complicadas, son más difíciles de interpretar. Necesitamos tener mecanismos más complicados, ¿verdad? Más elaborados. La respuesta emocional está relacionada con los cambios físicos. Recordemos toda la parte afectiva y la parte cognitiva de nuestro cerebro. ¿Podemos nosotros hacer una medición de cómo nos sentimos cuando utilizamos una aplicación? Claro que sí. Tenemos que tener los mecanismos para poderlo hacer. No es tan sencillo, pero si tenemos el potencial económico y técnico, podemos lograrlo. Y encontrar grandemente muy buenas alternativas. Algunos otros tipos de evaluaciones que podemos hacer o que podemos encontrar. Bueno, el registro continuo a través de bitácoras. Sistemas que nos registran automáticamente todo lo que estamos haciendo. El mejor ejemplo, Netflix, ¿verdad? Nosotros entramos y nos dice, mire, le recomendamos esta serie, esta película, porque sabemos que a usted le gustan ese tipo de películas. Y uno dice, wow, ¿verdad? Claro, esto es una evaluación. En definitiva, tenemos que tener mucho cuidado con la información que registramos. ¿Qué voy a registrar? Ojo con el problema de la privacidad, ¿verdad? El recorrido pluralista es un tipo de recorrido cognitivo en el que los usuarios, desarrolladores y expertos, ojo, todo el equipo en conjunto, en usabilidad, van a trabajar ejecutando tareas. Se discute abiertamente los problemas de usabilidad de la tarea, ¿verdad? O sea, es un equipo de trabajo. Analizan, evalúan, discuten las situaciones en que se incurrió y logran determinar algunas situaciones que pueden ser o no subsanadas. Básicamente, acá hay un ejemplo también de cómo hacerlo, ¿verdad? O algunas características de que podemos considerarlo. Ese tipo de evaluación es sumamente interesante. Hay desarrolladores de software o de soluciones ya bastante interesantes a nivel global que la implementan. Por ejemplo, si yo estoy en Costa Rica, probablemente vea el famoso rotulito de Google, ¿verdad? De una forma diferente a como lo ven en Europa. O por qué no decirlo, por ejemplo, la aplicación de Facebook en Costa Rica es diferente a la aplicación que hay en Asia, ¿verdad? Hay variaciones, a veces en menor grado, a veces en mayor grado. Se monitorean, ¿verdad? ¿Cuál tiene más impacto? Y una vez que se determina cuál es la mejor solución, cuál es la mejor aplicación o la mejor interfaz, pues obviamente desplegamos a nivel global, a nivel general, esa solución. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo nuestro proceso. Es muy utilizado por empresas que yo diría con ya mucho músculo, con mucha
evolución, con mucha madurez tecnológica. Tenemos que hacer pruebas de aceptación. Para poder hacer pruebas de aceptación tenemos que tener metas, ¿verdad? Muy objetivas y en definitiva deben ser medibles. Deben de ser establecidas antes de la evaluación. No es que vamos a decir, vamos a sentarnos a ver qué hacemos hoy. No, yo debo de estipularlas. Es una lista de chequeo bien específica, bien determinada. Necesitamos hacer casos de prueba en donde midamos tiempos de respuesta, legibilidad de nuestra interfaz, satisfacción a la hora de utilizarla, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario hasta acá o alguna consulta? Ok, si no hay ninguna pregunta o alguna consulta, son las 7:30, vamos a los 15 minutos del break y cuando volvemos vamos a realizar un pequeño taller en grupo, con los grupos que ya tienen previamente definidos. Entonces nos vemos después del break.